En el fondo, la mayoría, yo pudiera decir todas nuestras luchas, todas nuestras inquietudes, se pueden resumir en una necesidad de satisfacción. Y esa satisfacción que nosotras necesitamos se encuentra en Cristo. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez y en esta ocasión continuamos con la conversación que dejamos colgada la semana pasada acerca de cómo desarrollar un pensamiento bíblico. Hemos estado en una serie titulada Respuestas a tus preguntas y nos encanta responder a tus inquietudes de manera bíblica, de forma que puedas utilizar estos recursos para que continúes la conversación con una mujer en tu contexto local de carne y hueso que te conoce, que te ama. Sin embargo, cuando leemos sus preguntas, en ocasiones nos gustaría proveerles también herramientas para que ustedes puedan tomar decisiones y puedan informar esas cuestionantes que ustedes tienen a la luz de la palabra de Dios, porque si bien es cierto, es maravilloso someter preguntas a iniciativas como estas, no es menos cierto que también Dios te ha capacitado a ti sin importar la edad que tengas. Si eres una jovencita, quizás adolescente, o eres una joven más madura, tú tienes la palabra de Dios y tienes al Espíritu Santo y tú puedes desarrollar un pensamiento bíblico. Tú puedes también buscar las respuestas de esas inquietudes en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nosotras tenemos que hacer en el momento en el que tenemos una inquietud, en un momento en el que no sabemos qué hacer o qué piensa Dios acerca de esto? Lo primero que dijimos en el episodio pasado, y si no lo has escuchado, te invito a que ahí donde estás, en Spotify o en iTunes, podcast, donde sea que estés, simplemente busque el episodio anterior. Ahí dimos la primera recomendación y es que ten cuidado. No confíes en tu propio entendimiento porque tu corazón es engañoso y tus emociones te pueden traicionar, especialmente en esta etapa de juventud, cuando pensamos que sabemos todas las cosas y que podemos confiar en nuestro propio instinto. Tienes que tener cuidado. Lo segundo, y ahí fue que agotamos la mayor parte del episodio pasado, es que te animamos a que transformes tu entendimiento con la verdad de la palabra de Dios. No podrás tomar buenas decisiones o no podrás entender cómo agradar a Dios en un aspecto específico de tu vida si no estás siendo constantemente transformada por la palabra de Dios. El punto no es si tu mente se está moldeando, porque o nos estamos moldeando al mundo, al pensamiento del mundo, o nos estamos moldeando a la verdad de la palabra. Estamos siendo transformadas por la verdad de la palabra. Entonces es muy importante recordar que solo la palabra de Dios tiene el poder para entrenarnos, para ayudarnos a pensar de una forma que agrade a Dios. La palabra de Dios, dijimos en el episodio anterior, que es el único mapa seguro que puede guiar nuestros pasos a la voluntad de Dios. Es la única forma en la que podemos guardar nuestro camino, cuidar nuestro camino. Y a veces simplemente no sabemos cómo conectar los puntos de la vida real, la vida diaria, con los versículos que leemos. Entonces, ahí es donde nosotras tenemos que aprender a integrar y ver cómo la palabra de Dios no es solamente como un medio para yo sentirme súper espiritual, sino que ahí yo puedo conocer a Dios, yo puedo conocer su carácter, yo puedo conocer la gravedad de mi pecado, yo puedo conocer mi necesidad de Dios, yo puedo conocer las promesas de Dios, puedo conocer cuáles son las verdades del Evangelio, qué es lo que sostiene mi fe. Cuando estudias la palabra de Dios, busca
busca ahí la sabiduría de Dios, busca ahí cuál es su voluntad. Vivimos en una sociedad que nos está diciendo todos los días que podemos obtener las cosas rápidamente, que las cosas podemos entrarlas en un microondas y en 2 minutos ya, ¡pam!, tenemos una comida. Con la palabra de Dios no es así. Esto requiere labor, requiere trabajo y es importante que entiendas que a veces es muchísimo más fácil enviar una pregunta para que alguien te la responda o simplemente tener a alguien a quien ir para que siempre te dé como una receta, como decíamos en el episodio pasado, como de médico, que me diga qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta situación. Y si bien es cierto, es importante que nos rodeemos de consejeros sabios, piadosos, bíblicos, también es la voluntad de Dios que tú conozcas tu Biblia, que tú desarrolles un pensamiento bíblico y eso no va a suceder de manera instantánea, de manera mágica, así como una persona va construyendo su lenguaje y bueno, es algo que tengo muy cercano porque tengo 2 niños bebés en la casa y yo veo cómo estos bebés van construyendo sus palabras, oraciones. Al principio parecía como que ellos no entendían nada y solamente oían, pero mientras más escuchaban, más podían hacer sentido y conectar. Oh, esto quiere decir comer, o esto quiere decir agua, o cuando hago tal cosa me entienden y van formando su vocabulario. Primero dicen palabras que nadie las entiende, pero después van perfeccionando su pronunciación hasta que de repente en tan solo unos 3 años ya tienen un vocabulario con el que se pueden comunicar. Y es exactamente lo mismo que pasa a la hora de estudiar la Biblia. Al principio probablemente nada nos hace sentido, no entendemos nada, pero de repente vamos conectando los puntos y vamos entendiendo de qué se trata todo esto. Oh, la Biblia no se trata de historias desconectadas, sino que se trata de una gran historia. Y ahora yo puedo entender un poco mejor esta palabra porque la veo en este libro y luego en este otro se repite y ahí voy haciendo una conexión. Oh, ahora entiendo por qué el pueblo de Israel tuvo que pasar por ese éxodo y qué tiene eso que ver ahora con mi vida real y con la obra de Cristo y qué tiene que ver con el hecho de que ahora se sacrificó un cordero y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, vamos conectando al punto de que ya podemos entender el lenguaje de la palabra de Dios y vamos entendiendo esa historia de Dios, vamos conociendo a Dios. Entonces, fíjate, eso no va a suceder en una semana, eso no va a suceder en un mes o en un par de meses. Eso va a suceder con el estudio continuo y con la exposición continua a la palabra de Dios. Y bueno, antes de que te vayas porque te aburrí con toda esta charla, te voy a dar un ejemplo de algo que puede ayudarte a discernir y construir un pensamiento bíblico. Si nosotras vemos la historia de Dios, la gran historia de Dios como un todo, nosotras podemos ver nuestra inquietud particular a la luz de esa gran historia. Y para eso solamente tenemos que recordar cómo comienza la historia de Dios. Aquí podemos decir, bueno, vamos a quedarnos y fijar la palabra creación. Creación. Bueno, ¿cómo comienza la gran historia de Dios? Dios es el protagonista de su historia. Él hizo los cielos y la tierra, hizo todas las cosas para su gloria, las hizo todas buenas, incluyendo a los seres humanos. A nosotros nos hizo como criaturas maravillosas y eso fue bueno, catalogado por Él, bueno en gran manera. Y es increíble como todo ahí iba bien. El hombre y la mujer estaban provistos de todo lo que necesitaban. Allí todo era paz, todo era armonía, una relación con Dios maravillosa, una relación el hombre con la mujer maravillosa. Dios haciendo su creación para glorificarse, para deleitarse en ella. El hombre y la mujer creados diferentes en cuanto a sus roles, pero iguales en cuanto a la imagen de Dios en ellos, en cuanto a su dignidad. ¡Qué maravilloso!
era la imagen perfecta, pero algo sucedió. Ya fijaste la palabra creación, ¿verdad? Algo sucedió. Caímos. El pecado afectó todas las cosas. Y a mí me encanta una autora, maestra, Nancy Guthrie, que ella dice que la palabra caída es como que, parece como que algo se cayó, como que no tuvimos la culpa. Y en lugar de caída, ella usa la palabra rebelión. Y yo creo que es excelente porque eso fue lo que sucedió. El hombre y la mujer se rebelaron en contra de Dios. Ellos, en lugar de someterse al señorío de su Dios, ellos quisieron ser sus propios dioses. Ellos quisieron ser su propia autoridad y se rebelaron contra su creador. Entonces el pecado afectó absolutamente todo. Cuando ellos fueron tentados por la serpiente, cuando Adán desobedeció a Dios, ahí entonces vemos cómo vino un gran problema. Ya vimos la creación, todo perfecto, maravilloso, funcionando como Dios lo había creado, pero entonces vino la caída, la rebelión. Ahí entonces vemos el problema en que el hombre y Dios ya a partir de ahí se apartaron. Ya nadie podía resolver ese problema entre Dios y el hombre. El hombre merecía la muerte. Nadie podía librar a la humanidad de tan terrible situación, por cuanto todos pecaron. Entonces están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios ahí mismo en el jardín prometió una salida a todo este problema. Entonces la tercera palabra es redención. Lo vemos ahí en el Génesis 3:15. Dios mismo prometió que uno vendría de la simiente de la mujer, descendiente de la mujer, que iba a ser un mejor Adán. Él iba a restaurar todas las cosas. Ahí entonces vimos desde Génesis 3:15, que fue el primer anuncio del Evangelio, que este que vendría entonces iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Él iba a quitar el dominio del pecado sobre la humanidad y Él lo iba a hacer de una manera perfecta. ¡Qué maravilloso es eso! Eso lo vemos en Cristo. Cristo vino, vivió la vida perfecta que nosotras no íbamos a poder vivir y entonces tomó nuestro lugar, tomó el castigo y ahora nosotras, al mirar a Cristo, entonces somos salvas. Y qué maravilloso es porque somos redimidas, ahora somos parte de la familia de Dios. Cristo arregló el desastre, el hoyo negro en el que estaba la humanidad. Entonces, ¿qué vimos? Creación, vimos la caída, la rebelión y vimos la redención. Y entonces, finalmente, vemos la restauración, o mejor dicho, la nueva creación. Dios ha prometido de que Él va a volver otra vez a reinar y entonces Él va a restaurar todas las cosas. Y no solamente que lo va a dejar así bonito como estaba al principio solamente, sino que Él va a venir a traer algo nuevo, algo maravilloso. Y ahí moraremos con Dios. Todos los creyentes moraremos con Él y estaremos con Él para siempre. Y tú te puedes estar preguntando, si es que todavía estás ahí, ¿qué tiene que ver eso con los problemas del día a día? Que yo no sé cómo puedo desarrollar un pensamiento bíblico. Cuando tú ves la gran historia de Dios, cuando tú ves el plan de redención de principio a fin, entonces tú puedes ubicar tu vida y tú puedes mirar claramente cómo esa lucha, esa situación que tú estás viviendo, se alinea en el plan de redención de Dios. Por ejemplo, tú que por ejemplo quieres un novio porque te sientes que te estás quedando atrás y eres una joven que entiendes que todos tus anhelos se van a cumplir y todos tus sueños se van a cumplir cuando encuentres ese muchacho que va a ser perfecto. Cuando lo vemos a la luz de la historia de Dios, ¿qué nosotros podemos ver? Bueno, ese deseo que yo tengo, ese deseo de compañerismo, ese deseo de satisfacción que yo tengo, ¿cómo lo puedo ver a la luz de la creación? Dios me creó para que yo fuera una joven completamente satisfecha en Dios.
Dios me creó para que yo pudiera satisfacer todas mis necesidades en Él. ¿Y qué pasó? La caída, la rebelión. Entonces el pecado afectó todas las cosas, de manera que ahora ese deseo legítimo de conexión, ese deseo legítimo de que yo quiero que mis deseos sean satisfechos, fueron dañados a causa del pecado. Y ahora yo quiero buscar esa satisfacción en lugares que no son Dios. Yo creo que es un novio que me va a satisfacer completamente. Yo creo que es una relación con la idealización que yo tengo de mis amigas en la escuela o lo que yo veo en las telenovelas. No te recomiendo que veas telenovelas, por cierto, o en esas series de Netflix. Y de repente me doy cuenta, wow, yo quiero satisfacer esos deseos de manera incorrecta a causa de mi pecado. Pero me recuerdo, la historia de Dios no se termina ahí. Yo no tengo que quedarme llorando por siempre porque no hay ninguna manera, no hay esperanza para mí. Yo me recuerdo que la historia de Dios continúa y puedo recordar la redención. Él me ha redimido. Ahora ya yo puedo regresar a ese diseño perfecto de Dios que puedo ser satisfecha en Él porque en Cristo tengo todo lo que necesito. Y qué maravilloso ahora es saber que yo no estoy destinada a ser una joven insatisfecha, amargada, porque nunca va a encontrar el amor de su vida. Ahora yo recuerdo que Cristo ha hecho las paces entre Dios y yo puedo recibir la satisfacción que tanto yo anhelo en lugar de buscarla en los lugares incorrectos, porque ningún hombre en esta tierra te va a satisfacer perfectamente. Yo puedo entonces, a través de mi relación con Dios en Cristo, ser una joven plena. Ahora yo puedo encontrar plenitud en Dios. Y eso no se queda ahí, porque la historia de Dios no se queda ahí. Yo puedo recordar la restauración o la nueva creación y yo puedo decir, wow, no solamente que Dios puede satisfacerme en esta etapa de mi vida, sino que vendrá un momento en el que ya yo no estaré limitada por el pecado, yo no estaré limitada por mi naturaleza pecaminosa, sino que me espera una eternidad de satisfacción plena y completa en la presencia de Dios. ¡Wow! Cuando yo miro esa realidad que a veces se siente tan fuerte, que te apremia porque tú lo necesitas y tú lo ves a la luz de la historia de la redención, de repente eso que se veía tan grande ya no se ve tan gigantesco como que te va a tragar y ya. No, porque tú puedes darte cuenta de que tienes esperanza. Y eso lo podemos ver en todos los aspectos de nuestra vida, por sencilla que sea la lucha. Mira, algo tan sencillo como un desorden alimenticio, como que no puedes dejar de comer o no quieres comer absolutamente nada. Nosotros podemos verlo en la historia de la redención. ¿Cómo me creó Dios? Dios me creó para que yo fuera completamente satisfecha en Él. El pecado ha distorsionado todo esto. Y ahora mi relación con la comida de amor-odio es a causa de mi pecado. Dios ha enviado a su Hijo y ahora en Cristo yo tengo libertad. Yo no soy dominada por mi adicción a la comida o mi adicción a la imagen que no me permite comer. En Cristo yo estoy completamente satisfecha. No tengo que comer tanto porque yo puedo someter mi vida a Cristo. Puedo someter mis apetitos al señorío de Cristo. Ya Él me salvó. Yo puedo someter la imagen que yo creo que necesito tener. Yo me doy cuenta que ahora no es tan importante si yo luzco como las personas que veo en las redes sociales. Ya no, porque ahora yo estoy completamente satisfecha en Cristo. Ahora yo me veo a mí y yo no veo un cuerpo que tiene que ser delgado. Yo veo un cuerpo que tiene que servir a Cristo. Así que yo lo alimento y lo nutro para poder seguir adelante con la gran comisión. Y cuando miro
la última parte de esta historia de redención que será eterna, la nueva creación, la restauración, yo me recuerdo, wow, ahí yo voy a estar satisfecha para siempre. ¿Quién va a necesitar la comida? Ya vamos a estar con el pan que sacia, Cristo mismo, y Él será mi satisfacción por siempre. Entonces, ¿te das cuenta? Cualquier cosa que tú traigas a la luz de la gran historia de Dios cobra sentido. Cobra sentido. Mira, hagamos un ejercicio en las redes sociales y vamos ahí. Vamos a ver en la publicación de esta semana, en la cuenta de Instagram y Facebook de Joven Verdadera, y vamos a buscar formas de ver nuestras luchas diarias y vamos a pasarla por esta gran historia, maravillosa historia de la redención, y te darás cuenta que entonces todo hará sentido. Solamente tenemos que mirar nuestros problemas, nuestras luchas a la luz de la gran historia de Dios, la creación, la rebelión, la redención, la restauración, y nosotras nos vamos a dar cuenta que lo que parecía gigantesco, que nos iba como a tragar, de repente toma su lugar y lo podemos ver en su justa dimensión porque nos sostiene una esperanza eterna, te lo aseguro. Mira, yo me recuerdo cuando yo era una jovencita, se popularizó mucho una frase: ¿qué haría Jesús? En inglés era What would Jesus do? Y yo me recuerdo que yo tenía esta pulserita y cada vez que tenía que tomar una decisión, yo decía, ¿qué haría Jesús? Y me preguntaba lo que yo me imaginaba que Jesús haría, y entonces eso yo lo hacía. Mira, te voy a dar una mejor alternativa. En lugar de pensar qué haría Jesús, piensa en lo que Jesús hizo. En el momento de tomar una decisión, en lugar de mirar, ay, ¿qué haría Jesús? Y tratar de buscar una respuesta moralista. Bueno, esa es una palabra dominguera, que quiere decir una respuesta que parece como que todo lo hace bien. Entonces recuerda lo que Dios hizo por ti. Recuerda la historia de la redención. Recuerda que Él vivió una vida perfecta en tu lugar. Mira su perfección, mira todo lo que Él hizo a tu favor y deleítate ahí, porque en el fondo, la mayoría, yo pudiera decir todas nuestras luchas, todas nuestras inquietudes se pueden resumir en una necesidad de satisfacción, y esa satisfacción que nosotras necesitamos se encuentra en Cristo. Si es que necesitas perdonar, mira a Cristo y su perdón. Si necesitas calmar tu corazón ante la presión de grupo que experimentas, Cristo es todo en ti. Él es tu identidad. Refúgiate en Él y deja de definirte por lo que otros piensan de ti. Me encanta la historia de la redención, y es un ejercicio que estoy haciendo todo el tiempo. Si te sirve, pon estas 4 palabras cerca de ti: creación, rebelión, redención, restauración. Busca una manera de recordarlo siempre, siempre delante de ti. Y bueno, esto no quiere decir que no tienes que buscar consejos, porque la vida cristiana no está diseñada para que vivamos aisladas. Antes de irme, yo quiero animarte una vez más. Lo hemos hecho muchísimo en esta serie, pero quiero animarte a que compartas tu lucha con una mujer piadosa en tu contexto local, que tú busques la instrucción bíblica, transformando tu entendimiento conforme a la palabra de Dios, pero que busques también los consejos de esas mujeres que están a tu alrededor, en tu iglesia local o de tus padres en tu hogar. Recuérdate, Dios te ha dado una riqueza increíble en su palabra. No dejes de beber de esta agua viva, conformándote con las cisternas, yo diría con las cloacas que se encuentran llenas de pudredumbre en el mundo. Mira a Jesús, ahí está todo lo que tú necesitas. Mira su obra de principio a fin y te aseguro
que podrás informar correctamente esa lucha que estás experimentando. Y antes de irte a la próxima actividad, yo te quiero animar, como siempre hago antes de cerrar el podcast, a que tú respondas a la convicción que Dios te ha dado en este momento, así sea de alabanza, de arrepentimiento, de confesión, de rendición a Dios. A lo mejor Dios te está animando a que abras tu Biblia, dejes las excusas a un lado y simplemente te arrepientas de tu pecado que te hace pensar que no la necesitas y corras a ella. Cualquiera que sea la convicción, responde a Dios. ¿Cuánto disfruté esta serie? Y si no has escuchado todos los episodios de respuestas a tus preguntas, te animo a que vayas y los escuches. Dios te bendiga. Bye bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.